Jóvenes, tengan ustedes muy buenas tardes. Mi nombre es Carlos Sánchez y he venido aquí para tratar un tema harto complicado, harto difícil. Se refiere a la reivindicación versus la prescripción adquisitiva. Últimas coordenadas jurisprudenciales es el título que hemos elegido. Bien, decía que es complicado el tema porque nos exige un recorrido largo, pero fantástico igual. Para saber comprender cuál es la contienda que existe entre la reivindicación y la prescripción adquisitiva, necesariamente debemos primero recorrer los siguientes hitos. Primero, establecer una concepción del derecho de propiedad. Segundo, hablar de la reivindicación. Y hablar de reivindicación en el Perú es inevitablemente hacer una referencia al mal llamado mejor derecho de propiedad. Luego, hablar de la prescripción adquisitiva, pero no tanto para estudiar sus elementos, sino sobre todo para ver su naturaleza jurídica y sus efectos. Lo que nos importa es establecer desde cuándo opera la prescripción adquisitiva. Pero igual vamos a aprovechar para estudiar algunos elementos de esta que se puedan utilizar. Entonces, luego de hacer ese recorrido, recién podemos ir al meollo del asunto. Recién. Para dilucidar el tema de esa contienda entre reivindicación y prescripción adquisitiva, ¿quién es que finalmente resulta vencedor? Este enfoque lo vamos a hacer, por supuesto, desde el marco normativo, desde el marco doctrinario y desde la jurisprudencia. ¿Okay? Todo el estudio, si bien es de derecho civil, es hecho y propuesto por un civilista, y este es un curso, este es un diplomado de nuevas tendencias de derecho civil y derecho procesal civil, necesariamente se va a notar un sesgo pospositivista, ¿no? Esta transformación del ordenamiento jurídico que entiende las instituciones a partir de la Constitución, sin perder la esencia, como les decía, de ser un estudio de un civilista. Pensemos en los siguientes supuestos. Una familia tiene un patrimonio. El padre es el que siempre ha sido tratado como propietario y está inscrito en el registro público como tal. Él fallece, los hijos radican en Chiclayo, el bien es en Trujillo. Y al fallecer, nadie se preocupa por la titularidad del inmueble. Nadie. Se sabía que estaba siendo habitado por unos primos, se sabía que estaba siendo habitado por unos parientes, y no se hizo más nada. Luego uno de los herederos interesados, después de algunos años, decide recuperar la utilización económica de ese inmueble. Tal vez han pasado 15, tal vez han pasado 20, tal vez han pasado más años. Y cuando pretende lograr que se le restituya la posesión del bien, resulta que en ese inmueble ya no está ni la hermana, ni el primo, ni el pariente del padre, sino un tercero. Ese tercero, que ha tenido el uso del bien por este tiempo, ¿merece alguna protección del sistema jurídico ante estos herederos? ¿Acaso no tenían el derecho de propiedad? Y el derecho de propiedad no se dice que es imprescriptible. Debería tener la posibilidad de recuperar de todas formas, sin importar el elemento del tiempo de la posesión de estos sujetos. O el caso de un propietario que luego de 15 o 20 años decide reingresar a su bien que abandonó hace mucho tiempo, y allí hay otras personas también. O el tercero adquirente que adquiere la propiedad de un bien. En la fecha de adquisición de la propiedad del bien, ya había, hace más de 10 años, posesionarios de antigüedad. Ese tiempo de la posesión, esa antigüedad de la posesión, ¿qué importancia tiene para el derecho? Ese es más o menos el escenario en el cual vamos a transitar. La importancia del tiempo en la posesión y en la constitución de los derechos reales, puntualmente del derecho de propiedad. Veamos, cuando la explotación económica de un bien la hace su propio titular,
cuando está en posesión el mismo propietario o un tercero que ha provenido de la voluntad del propietario a ingresar en la posesión, la situación se acepta con pacificidad, sin ningún inconveniente. Lo borrascoso empieza cuando quien está en posesión es un sujeto distinto del propietario. Allí empieza el tema, allí empieza el problema. Messineo, Francesco Messineo, define la posesión como el poder de hecho sobre las cosas. Y algo que me parece interesantísimo, él dice, la posesión es el ejercicio objetivo del derecho subjetivo de propiedad. O sea, para mí, la posesión es el ejercicio del derecho de la propiedad. Correctísimo. Ejercicio objetivo del derecho subjetivo de la propiedad. Entonces, ejercicio y titularidad. Posesión y propiedad. El plano material de la propiedad, ejercicio, ejercicio y posesión, y el plano abstracto de la propiedad, el mismísimo derecho de propiedad y la titularidad de un bien. Entonces, como decía, puede ser que el ejercicio y la titularidad de un bien, o sea, la posesión y la propiedad, sigan caminos separados por largo tiempo, pero no perpetuamente. Hay un punto de quiebre en el que el ejercicio se convierte en titularidad. Un punto de quiebre en el que la posesión se convierte en propiedad, por el elemento de la antigüedad de la posesión. Gracias a una institución denominada prescripción adquisitiva de dominio, conocida también como usucapión. Ok, entonces, agrega la dogmática civil, la prescripción adquisitiva de dominio es una forma originaria de adquirir la propiedad. Para los que le gustan los latinismos, es una forma de adquisición de la propiedad ex novo. Ex novo significa como si fuera nueva, porque no tiene un antecedente del cual derive, es originario. ¿De quién adquiere la propiedad el que se hace propietario por prescripción adquisitiva? No la adquiere del propio dueño. La adquiere por la antigüedad de su posesión. La está adquiriendo originariamente. La prescripción adquisitiva es la forma más conocida de adquisición originaria. Otras formas son también la accesión, por ejemplo, ¿no? Cuando un bien se une a otro, termina convirtiéndose en uno solo. Ejemplo, usted es propietario de un lote, está inscrito en registro como propietario del lote. Viene una persona X y construye sobre el lote. ¿Usted es propietaria también de lo que se construyó sobre su lote? ¿Sí o no? La respuesta depende de la buena o la mala fe del que construyó y de las reglas de la accesión, que es la otra forma originaria de adquirir la propiedad. Si se demuestra que quien construyó lo hizo de buena fe, tiene la posibilidad de comprar el suelo o de venderle al propietario del suelo la edificación. Pero si fue de mala fe, el dueño del suelo lo adquiere gratis, a cero costo. Puede hacer suyo lo construido sin pagar el valor de la construcción. Fantástico, ¿no? Y esto se puede demandar, pretensión de accesión, ¿no? El que construyó de mala fe sobre un terreno ajeno es demandado por otro a través de una pretensión declarativa de propiedad por accesión. Quiero que se me declare el dueño de lo que se construyó sobre mi lote porque esa construcción se hizo de mala fe. ¿Demuestro la mala fe? Es todo tuyo. Y si es que a los intereses del propietario le resulta una molestia la construcción, la pretensión puede ser más bien de destrucción de lo construido, ¿no? Imagínense que construyó un hotel sobre su lote, ¿lo va a destruir? Depende del interés de cada caso. Pero si se construyó algo que no sirve para el propietario del suelo,
entonces puede destruirse. Decíamos que la usucapión es la más conocida, pero hay otras como la accesión. Y ahí paramos de contar, solo referimos la especificación y la unión, la mezcla, la apropiación, que seguro es harina de otro costal. Volvemos a la prescripción adquisitiva. Decíamos que es una forma originaria de adquirir la propiedad, distinta de la adquisición derivativa que la mayoría conoce, ¿no? La mayoría sabe, por la importancia no solo jurídica, sino sociológica del contrato, de que cuando alguien quiere comprar algo, o cuando alguien quiere adquirir la propiedad de algo, debe comprarlo. Eso está aquí, porque el derecho se enraiza en la sociedad y forma el pensamiento de las personas. Entonces las personas saben que cuando quiere adquirirse la propiedad de un bien hay que comprarlo, y todos creen que esa es la única forma, y tal vez les repulsa saber que alguien podría hacerse propietario de un bien sin que lo compre, que es lo que pasa con la prescripción adquisitiva. Alguien se hace propietario de un bien sin que lo compre, pero señores, la adquisición derivativa no es la regla. Desde siempre. Lo es en el mundo contemporáneo. Pero desde siempre la regla fue la usucapión. Vayamos a Roma. ¿Cómo se podría demostrar en Roma que alguien era propietario de un bien? Sacaba su ticket en el registro público de la ciudad, ¿no? No había registro. ¿Y cómo creen ustedes que se publicitaba la propiedad de un bien? ¿Quién me lo dice? ¿A través de qué? ¿Qué tendría que ver usted para creer que ese fulano era propietario del bien que quería comprar? ¿Ah? Una idea por ahí, sé que tienen ideas. ¿Qué piensa usted? Posesión, dio en el blanco. La publicidad de la propiedad siempre fue la posesión. No debemos olvidar que el derecho tiene un origen social, no formal. No debemos olvidar jamás esa pauta, esa premisa, que nos haga creer que el derecho es una apariencia, aunque al derecho le complace. Le regocija valerse de las apariencias porque debe reducir como un sistema las complejidades de las relaciones que regula. Pero eso todavía lo vamos a hablar luego. Estamos en la situación de Roma. Entonces la propiedad en Roma era la posesión. Y mire el esquema lógico de los romanos. Y práctico sobre todo. En Roma se hacía la pregunta. A ver, para determinar si este bien le pertenece a Julius, ¿ok? Habría que indagar si es que quien le transfirió a Julius fue el verdadero propietario, ¿no? Tendría que indagar. Y en efecto, le podría preguntar a Julius, dime, ¿y quién te transfirió la propiedad? Bueno, a mí me transfirió la propiedad Paulo. Entonces, el adquirente debería buscar a Paulo para verificar que le compró al verdadero dueño, porque tendría el terror de que algún día aparezca el verdadero propietario y lo saque de él. Busca a Paulo y tendría que preguntarle también a él quién fue el que le transfirió. Y la tarea sería infinita. Esa comprobación de la legalidad de las transferencias se llama, y siempre se llamó, y creo que ya lo pueden entender por qué, la probatio diabólica. La prueba diabólica. ¿La prueba diabólica de qué? La prueba diabólica de que todas las adquisiciones son legítimas. Y eso exigiría analizar todas las ventas hasta llegar al verdadero propietario inicial. ¿Y eso no es diabólico? Por supuesto que sí. Desde allí se prohíbe esa
exigencia de verificar la legalidad de las transferencias, porque es la llamada probatio diabólica en nuestro idioma, la prueba diabólica. Y se satisfacía la situación con que se verificara que quien está haciendo la transferencia es el posesionario. ¿Ok? Entonces, en Roma, este remedio para generar certeza y evitar la probatio diabólica indeseada era precisamente la usucapion, la prescripción adquisitiva de dominio. La prescripción adquisitiva de dominio siempre fue la prueba mejor de la propiedad. La prescripción adquisitiva de dominio siempre fue la identidad de la propiedad. La misma propiedad era la prescripción adquisitiva. Y la prescripción adquisitiva en Roma, como ahora también, es una excepción al principio nemo plus iuris. El principio nemo plus iuris significa que nadie puede transferir a otro más derechos de los que tiene. Pero en el supuesto que poníamos, en el que Julius le hacía la transferencia del inmueble al comprador, aun cuando él no era el verdadero comprador, perdón, el verdadero titular, y el verdadero titular era otro. Aun cuando el verdadero titular no es el que transfiere, pero el que posee el bien lo hace por largo tiempo, merece tutela del derecho. Y sacrifica el derecho de propiedad del verdadero propietario para erigir en el nuevo dueño al posesionario. Siempre se entendió que el destino natural de los bienes fue su explotación económica, no su inactividad. Por eso es que se permite que la prescripción adquisitiva haga propietario a aquel que usa el inmueble. Entonces decíamos, es una excepción al nemo plus iuris, porque en ese caso está permitiendo que transmita un derecho a alguien que no lo tenía. Pero lo que importa no es el hecho de la transferencia, lo que importa es que no se está adquiriendo del verdadero dueño, porque es una adquisición ex novo. No interesa eso, lo que interesa es la antigüedad de la posesión, eso es lo que se tutela, lo que se protege. Y alguien podría decir, pero el derecho de propiedad debería estar sometido a este tipo de circunstancias, no debería ser que yo pueda reclamarme bien perpetuamente de una manera eterna, pero hay un plazo. Siempre lo hubo. La prescripción adquisitiva opera a los 5 años, la llamada prescripción adquisitiva corta u ordinaria, la que exige justo título y buena fe, y la larga, que no exige estos elementos del justo título y la buena fe, exige 10 años. Entonces ese tiempo se considera prudencial para que el propietario tuviera la posibilidad de reclamar el bien. O sea, la prescripción adquisitiva no opera el otro día. Una persona que no es el dueño no se hace propietario del mismo por la usucapion al día siguiente que entró en posesión. Es un tiempo prudencial. Se entiende que el desentendimiento del titular por utilizar el bien justifica que el derecho proteja más bien al posesionario. Bien, entonces, estas raíces romanísticas de la prescripción adquisitiva nos hacen verla como una suerte de redistribución de la riqueza. Nos hacen verlo de esa forma. Y es así como se ha venido entendiendo hasta ahora. Hablemos ahora un poco de la propiedad. El artículo 17 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa declaraba que el derecho era, decía, un droit inviolable et sacré, un derecho inviolable y sagrado. ¿Saben lo que significa decir que un derecho es sagrado? Para los que son creyentes, Dios es sagrado. Y para los franceses la propiedad era sagrada. El derecho de propiedad es un derecho inviolable y sagrado. Por eso es que en nuestras mentes está la repulsión a la figura de la prescripción adquisitiva. Porque ese eco
contundente de la Revolución Francesa repica hasta hoy en nuestra sociedad? ¿Acaso nuestra Constitución no dice en el artículo 70 que el derecho de propiedad es inviolable? Cuando en verdad no es tanto así. Y lo cual es contradictorio. Luego lo veremos. Entonces decíamos, esta inspiración de la Ilustración, del liberalismo, de concebir el derecho de propiedad como un derecho sagrado e inviolable, es lo que se conoce como la concepción liberal o individualista del derecho de propiedad. Paolo Grossi, un connotado historiador italiano, describe de una forma magnífica cómo se entendió la propiedad en este fenómeno de la Ilustración. Él dice lo siguiente, más o menos, no en las mismas palabras, por supuesto, que el derecho a la propiedad se vio en esa época como una meta histórica, como una meta que se veía inalcanzable y que por fin los franceses habían podido lograr. Porque la propiedad feudal tenía a los bienes en pocas manos, pero ahora estaban al alcance de todos. Al menos de los burgueses, cuando decimos todos, ¿no? Al menos de los burgueses. Entonces, el derecho de propiedad se fusiona en Francia con la propia libertad del hombre. Se le ve como un derecho inextricablemente humano y que tiene que ver con la propia personalidad del hombre. Se fusiona las personas con los bienes para hacer ver que así como la vida es sagrada, el derecho de propiedad también. Pero esta concepción individualista del derecho de propiedad ha cambiado hasta nuestras fechas, bastante, radicalmente, por el fenómeno de la constitucionalización del ordenamiento jurídico. Ricardo Guastini, referente constitucionalista italiano, define a la transformación, al fenómeno de la constitucionalización del ordenamiento jurídico como aquel proceso en el cual, a su término, todo el sistema jurídico queda impregnado por los preceptos constitucionales. Y no se crea que el fenómeno del constitucionalismo nació separado de la Ilustración. En efecto, en la propia Revolución Francesa se creó la primera constitución de ese país y del fenómeno de la codificación, la de 1791. Y se estableció en esa constitución como una garantía fundamental el hecho de que se dicte un código civil. O sea, la codificación tuvo como fundamento a la Constitución en ese tiempo. Ahora se habla de un constitucionalismo en el sentido de que la Constitución está sobre y está en el fundamento del código o la codificación. En esa época no. En esa época más bien fue la Constitución la que estaba al servicio de la Constitución. Pero el constitucionalismo que nos interesa, el constitucionalismo que determina ese cambio de concepción del derecho de propiedad, es el que nació luego de la Constitución de Weimar, 1919, la Constitución alemana de Weimar. Allí se estableció algo radical. En la Constitución de Weimar se prescribió que el derecho de propiedad no solo es un derecho subjetivo del propietario, sino que también lo obliga ante la sociedad. Tiene una función y un servicio, el derecho de propiedad, no solamente respecto del titular, sino también respecto de la sociedad en su conjunto. Se da el viraje de la concepción individualista, afrancesada del derecho de propiedad, a una concepción socialista del derecho. Y esto es absolutamente natural, porque hasta esta época, 1919, la concepción individualista del derecho de propiedad había sufrido los embates vigorosos del marxismo. Y es más, en esa mesa donde se firmó la Constitución de Weimar en Alemania, estaban las fuerzas políticas que representaban a los demoliberales, que pretendían siempre el culto de la propiedad privada, del control de las relaciones
de producción por el propietario, y estaban también las fuerzas socialistas, obreros, que justamente cuestionaban la vigencia del derecho de propiedad y más bien su sustitución por una propiedad comunal. Y se firmó una especie de pacto que hoy se le conoce como la socialdemocracia, en el que los demoliberales renuncian a que el mercado sea la columna vertebral de un sistema social, y los socialistas renuncian a que se extinga la propiedad privada. A cambio el canje fue que el Estado se preocupe por generar situaciones de igualdad económica, que intervenga para cumplir funciones sociales, que la propiedad no sea tan privada como se decía desde Francia, sino que tenga una función social. Y se hace el cambio, se hace el viraje, ¿no? Desde la Constitución para el derecho civil, que siempre rindió culto al Código Napoleónico de 1804. Ahora, a propósito del Código Napoleónico, si usted revisa el texto del artículo que regula a la propiedad, se le limita también en el mismo código. Pero en las mentes y en las relaciones económicas no se veía así. Se limitaba el ejercicio de la propiedad a los reglamentos y las leyes, decía, siempre y cuando tiene el derecho de gozar y disponer del bien, siempre y cuando no contravenga los reglamentos y las leyes, decía el Código Napoleónico. Un siglo después, el Código Civil alemán definía la propiedad como el derecho que le permitía al propietario proceder con la cosa según su voluntad. Wow, ¿qué tal definición del derecho de propiedad? O sea, podía hacer la cosa con lo que le daba la gana. Lo que le daba la gana. Pero también la limitaba a que no afecte el derecho de terceros y que no contravenga la ley. Entonces note usted una íntima contradicción en esos preceptos, porque en el caso francés se decía que se ejercía libremente pero limitado por las leyes, y en el caso alemán que la voluntad del propietario era todopoderosa pero también limitada por los derechos de otros y por la ley. Entonces no es tanto por el constitucionalismo que nació lo de la obligación de limitar a la propiedad, sino más bien por cómo se veía en la sociedad, por cómo funcionaba en las políticas y en las relaciones de los particulares ante el Estado. Entonces, el gran salto se dio con la Constitución de Weimar. Nuestra Constitución, ¿qué cosa dice? Otra contradicción. Dice, el derecho de propiedad es inviolable, pero después dice, debe armonizarse con el bien común. Está limitándola, está poniendo allí el ejercicio de la función social de la propiedad. Pero se le dice que es inviolable. Entonces, en verdad, el derecho de propiedad no es ni inviolable ni ilimitada. El derecho de propiedad siempre tuvo una función social. Siempre. Ahora, se dice que hay una discrepancia entre la Constitución y el Código Civil, porque el Código Civil en el artículo 923 dice que la propiedad está limitada al interés social. Bien común, Constitución, interés social, Código Civil. ¿Son lo mismo bien común e interés social? ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que hay una suerte de identidad o serían exactamente lo mismo? La Constitución dice, la propiedad se limita al ejercicio, a su ejercicio armonizado con el bien común, y el Código Civil al interés social. Se debatió mucho este tema. Incluso se llegó a decir que era inconstitucional el artículo 923 porque contradecía el artículo 70 de la Constitución. Pero hay que añadir un dato más. La Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 21, exige también armonizar el derecho de propiedad al interés social. Entonces, en verdad, y el Tribunal Constitucional se ha encargado de decir que el bien común al que refiere la Constitución está relacionado con el concepto universal de la función social. Entonces, interés común
bien común e interés social son conceptos compatibles. Hay una interpretación que me parece coherente, Guter González Barrón. Él dice, el bien común es algo más general y el interés social está más bien referido a un sector. Pero ambos, al fin y al cabo, tienen una idea de generalidad, tienen una idea de contraposición al interés individual.